Analicemos el arte de Tokyo Ghoul. Te invito a repasar el manga de Shuei Ishida para entender qué hace el mangaka y cómo logra lo que hace. ¿Qué onda, gente? Yo soy Max, dibujante profesional especializado en manga. Y el objetivo de esta serie de videos es entender conceptos y técnicas que envuelven al manga, para poder estudiar y aprender de manera consciente del arte de los mangakas profesionales. Sin perder más el tiempo, comencemos. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video en el canal, en este caso analizando finalmente el arte de Tokyo Ghoul del gran Ishida. Hace tiempo que tenía ganas de sacar este video, pero me faltaba organizarme, ¿sí? Es que tuve que hacer un repaso por los más de 140 capítulos que tiene esta obra, porque tenemos mucha tela para cortar. Acá hay muchos elementos y recursos narrativos para estudiar. Y esto se debe a que Ishida era muy experimental con Tokyo Ghoul. Sí, me da risa porque siento que era como un nene chiquito con un juguete nuevo, en donde en cada tomo que iniciaba le daban este juguetito nuevo que venía siendo como una herramienta o técnica, ya sea visual o narrativa, que la iba a utilizar hasta el cansancio, ¿sí? Pero lejos de desechar los juguetes viejos, es como que los seguía utilizando y venía a aplicar por encima esta nueva adquisición, creando así una mezcolanza muy interesante en donde tenemos ciertas herramientas o recursos muy bien ejecutados, pero otros que quizás no están resueltos de la mejor manera, ¿sí? Pero esto no significa que Tokyo Ghoul sea inentendible, para nada. De hecho, siento que esto es mérito del autor, porque a pesar de que va experimentando, jamás va a sacrificar lo que es el entendimiento. Y esto se debe a que no negocia ni lo que es su narrativa, ni tampoco lo que es su ritmo o pacing de la historia, ¿sí? Y también, como dato curioso, me parece muy interesante porque a pesar de toda esta experimentación, Tokyo Ghoul ha creado una identidad muy arraigada, muy propia, y que no es fácil de conseguir, ¿sí? Ojalá todos los mangas tuviesen esta identidad tan propia que tiene Tokyo Ghoul, en donde tranquilamente podemos agarrar cualquier página de cualquier tomo, sacarla fuera de contexto y enseguida vamos a reconocer que esto pertenece a esta obra, ¿sí? Entonces este video va a ser bastante largo, ¿sí? Los invito a que de última me dejen de fondo mientras dibujan o hacen sus actividades, porque acá vamos a estar repasando, digamos, todos los apartados en donde vamos a ver los buenos usos y los malos usos de estos recursos, pero lejos de venir a menospreciar, digamos, esta obra o a tirar hate. Ya saben que eso no es parte de mi naturaleza. Lo que vamos a hacer justamente es indicar cuándo está bien aplicado y cuándo no, porque también vamos a notar que Ishida a lo largo de esta historia va a ir evolucionando, va a ir madurando como mangaka, y en su recta final, a partir del capítulo 110 en adelante, todos estos recursos que quizás no sabía cómo aplicar en sus comienzos, termina como entendiéndolos, siendo un poco más consciente de su buen uso, y nos empieza a regalar composiciones de página mucho más agradables y con los elementos cumpliendo la función que tienen que cumplir, ¿sí? Entonces va a ser interesante este viaje porque vamos a ir viendo cómo el mangaka va a ir mutando, evolucionando y corrigiendo, digamos, cada uno de estos apartados, ya sea visuales como también narrativos, ¿sí? Como siempre digo, esto es sin edición, sin guión. Puede que me trabe, puede que me equivoque. Vamos a estar acá, siento que una horita, porque tenemos muchas cosas para ver y no me quiero apurar. Voy a hacer pausas, obviamente, para hidratarme, porque voy a hablar mucho y hace mucho calor, ¿sí? Empezamos, como siempre, por lo que viene siendo el dibujo como tal, y acá tenemos, por lo general, en los momentos más tranquilos, tenemos 4 elementos con los que me trabaja para dibujar, ¿sí? El primero y principal, obviamente, que es una pluma bastante irregular para lo que vienen siendo figuras y siluetas de personajes, en donde vamos a ver que en ciertos sectores se van a ir como ensanchando, en otros afinando, para dar este toque rústico que tanto me encanta, ¿sí? Después de eso tenemos como segundo elemento, por supuesto, una pluma mucho más finita para justamente ir sombreando y dando detalles en sectores bastante seleccionados y reducidos, ¿sí? Como tercer elemento
tenemos lo que viene siendo el pleno de negro, no solamente para colorear y darle un poco más de volumen a ciertos accesorios o elementos, sino que también lo va a utilizar con un propósito narrativo que más adelante vamos a retomar eso, ¿sí? Y como cuarto elemento, por supuesto, lo que vienen siendo las famosas tramas, ¿sí? Como sabemos, Ishida es el rey de las tramas y tiene un repertorio bastante infinito de lo que vienen siendo diferentes texturas, no solo para aplicar en lo que son los elementos, accesorios o vestimentas, sino también, por supuesto, con un propósito narrativo para enfatizar momentos de tensión, ¿sí? Eso es un tema que nos va a acompañar a lo largo de todo el video. Más adelante lo retomamos, pero ahora quiero mencionar la parte de lo que viene siendo estilización, lo que viene siendo anatomía, figura humana. Siento que Ishida no tiene un buen dominio en cuanto a lo que es anatomía. Muchas veces vamos a ver personajes fuera de proporción, ¿sí? Desproporcionados, con poca estructura, y también vamos a notar que le cuesta bastante representarlos con diferentes poses o posturas, sobre todo en las escenas de acción. Y eso también sucede con lo que vienen siendo los rostros, que muchas veces vamos a notar que ciertas facciones están como fuera de escala o un poquito movidas o fuera de su lugar, pero esto, para mí por lo menos, lejos de ser un error, siento que es un punto muy a favor, digamos, por parte de lo que es Tokyo Ghoul, porque le termina imprimiendo esta naturalidad y esta espontaneidad a los personajes, ¿sí? Y todo esto, de hecho, siento que también le viene muy a favor, porque termina potenciando lo que son sus expresiones, que también están acompañadas por el resto de recursos narrativos y visuales, como vienen siendo las tramas que potencian justamente todo lo que es las sensaciones, emociones y estados mentales de los personajes a lo largo de la historia, ¿sí? Quizás una persona más técnica, que le da mucha más importancia a la anatomía, va a ver estos pequeños detalles como errores. A mí me fascinan y siento que es un punto fuerte y distintivo que tiene Tokyo Ghoul, ¿sí? Avanzamos un poquito más. ¿Qué más tenemos? Bueno, entramos acá a lo que son las tramas, paneles icónicos de la historia, sin donde justamente el mangaka lo que hace es reforzar lo que son estas escenas con esta aplicación de tramas tan preciosas que tiene. Si yo desconozco si estos son ya tramas como predeterminadas o termina como dibujándolas desde cero, en donde esta textura es muy característica de Tokyo Ghoul, donde vamos a ver que tenemos como lo que es esta trama, esta textura dividida por pequeños segmentos, en donde lo que hace es tramar con 5 o 6 líneas paralelas y después las va rotando y les cambia un poquito la dirección. Le queda precioso, y además de eso, por supuesto, lo que hace es trabajarme con muchísimas tramas para lo que son los fondos, ¿sí? Avanzamos y quiero que nos empecemos a meter un poquito en lo que vienen siendo los elementos narrativos, y no solamente visuales, sino que también todos estos elementos que vienen a reforzar, digamos, los tonos de las situaciones y los mensajes. Como digo, puede que sea un dibujo simple y que no muchas veces va a sobresalir por su estilización o por su diseño de personaje, pero la cantidad de recursos con los que me trabaja para justamente realzar el dibujo como tal es muy preciosa. Una de ellas es que en ciertos momentos más tensos lo que va a hacer es no cerrar líneas, va a dejar líneas abiertas. Entonces lo que viene siendo el rostro de los personajes se va a terminar como fusionando con lo que viene siendo el vacío del fondo, ¿sí? Otro elemento con el que me trabaja para enfatizar son estos sectores sombreados tan marcados, ¿sí? Con tramas predeterminadas, pero que me utiliza lo que viene siendo este contorno, esta línea negra de trazo, justamente para delimitar lo que viene siendo el sector iluminado y el sector sombreado, ¿sí? Y después, como dos elementos muy importantes que también terminan realzando las escenas, tenemos las onomatopeyas y por supuesto lo que vienen siendo los textos, ¿sí? Que van a pasar a ser un elemento muy importante dentro de la composición, donde por lo general me va a trabajar con globos de textos negros, plenos de negros,
o muchas veces con textura, ¿sí? Con lo que vienen siendo tramas justamente para realzar los momentos. Acá tenemos esta situación del capítulo 1 en donde Rise termina mordiendo a Kaneki y de nuevo, insisto, puede que el dibujo sea simple, pero todos estos otros elementos narrativos vienen a potenciar la escena, como lo son plenos de negro, obviamente estas líneas cinéticas verticales que son muy densas en los extremos, pero que a medida que nos acercamos al centro comienzan a ganar esta textura tan preciosa y que también pasan por dentro de lo que es el personaje que está ejecutando la acción que viene a ser Rise, ¿sí? Y después como combo tenemos, muchas veces me utiliza lo que viene siendo la misma estética que tienen por ejemplo las onomatopeyas, las utiliza en lo que viene siendo el texto, entonces es como que mantienen una coherencia visual y trabajan en conjunto, ¿sí? Es precioso este manga, me encanta cómo me trabaja con estos elementos narrativos, ¿sí? Avanzamos un poco más y acá, por ejemplo, esta página, quiero que nos focalicemos en lo que viene siendo esta última viñeta en donde Kaneki pierde un poquito la cordura y justamente todos estos elementos visuales vienen a potenciar el momento de Kaneki, ¿sí? Vamos a ver que tenemos líneas extremadamente delgadas para lo que es el rostro y lo que son sus manitos que se está agarrando la cara, y vamos a ver que justamente estas líneas al ser tan finitas son bastante difusas, pero todo esto viene justamente a reforzar este momento de inestabilidad que tiene Kaneki, ¿sí? Las líneas no son claras, entonces esto termina reflejando que su mente tampoco está clara en ese momento, y por supuesto que me trabaja con otros elementos que vienen a enfatizar este momento de quiebre mental, ¿sí? Tenemos lo que son onomatopeyas con una transparencia que están invadiendo su rostro, y por supuesto lo que viene siendo este pleno de negro donde tenemos como líneas cinéticas que también se terminan como fusionando con lo que es parte de su pelo, ¿sí? Entonces, como digo, todos los elementos visuales con los que me trabaje Ishida tienen también un propósito narrativo, y por supuesto que el mangaka es consciente de eso y los va a utilizar a su favor para potenciar las escenas. ¿Qué hago? ¿Me voy? Seguimos. Bueno, gente, ahora entramos a lo que viene siendo ciertos recursos con lo que me trabaja de manera bastante recurrente, y esos son, por ejemplo, acá no está tan bien marcado porque después, a medida que va a ir avanzando en su historia, va a ir como exagerando estos recursos, ¿sí? Pero muchas veces lo que me hace Ishida es que no va a esperar a cambiar de página para cambiar de escena, ¿sí? Muchas veces a mitad de página vamos a hacer una transición entre lo que es un momento en el tiempo hacia otro, o un cambio de locación, un escenario hacia otro. Entonces lo que me aplica el mangaka es una calle horizontal un poco más alta, un poco más ancha, justamente para segmentar dos momentos dentro de la historia, ¿sí? En este caso tenemos acompañado este recurso con lo que viene siendo esta transición de un cielito azul ahí, para justamente que este cambio no sea tan pero tan brusco, ¿sí? Recurso que va a utilizar muchas veces en sus páginas y que, como digo, va a ir exagerando cada vez más, ¿sí? Seguimos un poquito más, entramos a lo que viene siendo, acá quiero tocar varios temas y esto va a ser un punto al cual voy a volver bastante seguido a lo largo de este video, ¿sí? Y esto es que al principio Ishida lo que me hace es que me trabaja muy bien con los diseños de página, porque me mantiene en su mayoría paneles rectangulares, ¿sí? Cada vez que el tipo me trabaje con paneles rectangulares en sus escenas, el diseño de página y por ende la composición va a estar muy pero muy bien ejecutada y va a ser muy agradable. En este caso tenemos tres tipos de planos con los que me trabaja. Tenemos primeros planos para mostrar a los personajes, planos un poco más abiertos para mostrar dónde están los personajes ubicados, y después, por supuesto, un tercer tipo de plano que es el plano detalle, que son acercamientos
a ciertas partes del cuerpo. Entonces, jugándome con estos tres tipos de planos, es como que me logra un entendimiento mucho más fácil de la escena y por ende un diseño mucho más armónico, ¿sí? Tema aparte, me encanta cuando me aplica este tipo de tramas para las vestimentas, en donde es como que no se respeta el volumen ni tampoco los pliegues de la ropa, sino que él es como que aplica esta textura completamente plana, pero lejos de desentonar, de desencajar o quedar mal, le queda precioso y se termina como acoplando con la estética de su obra. Precioso. Avanzamos un poco más. ¿Qué más tenemos? Bueno, acá otro diseño muy precioso. Tenemos diferentes tipos de tamaños y recortes de viñeta, en donde vamos a ver que hay un equilibrio y hay una composición agradable. Y todo esto es porque, por supuesto, me trabaja con paneles rectangulares, ¿sí? Avanzamos un poco más. Acá me quiero detener en esta página en particular y quiero ver si ustedes encuentran un error o hay algo que les haga ruido en esta página, mientras yo quiero tomar un poquito de agua, así les doy tiempo para que vean el error. Listo, les di bastantes segundos como para que identifiquen el error y está justamente en estos dos planos. Y vamos a ver que tenemos una disposición vertical de estos planos detalles y una viñeta por encima, otra por debajo, en donde vamos a ver que tenemos lo que es el ojito de Kaneki ahí arriba y por abajo tenemos lo que viene siendo parte de la nariz y de la boca de Rise, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos con este tipo de acercamientos, porque podemos, en vez de identificar, digamos, los paneles por separados, por el tema de la coincidencia de la cámara y acercamiento, muchas veces podemos interpretar personajes que no están en la escena. En este caso vamos a ver que podemos leer tranquilamente un personaje cíclope y obviamente que esto no es parte de la historia, pero justamente, como digo, hay que tener cuidado a la hora de trabajar con ciertas rotaciones de cámara y acercamientos, porque inconscientemente muchas veces nuestro cerebro, nuestro ojo, va a unificar, digamos, lo que vienen siendo estas coincidencias de líneas y terminamos, como digo, interpretando personajes que no están en la obra, ¿sí? Seguimos avanzando mientras quiero ver que esté grabando, porque si no me muero. Hola. Muy bien, seguimos. Bien, gente, acá pasamos a lo que viene siendo este recurso que les comentaba, en donde me trabaja con esta separación justamente para hacer una transición de un momento a otro, y muchas veces lo va a reforzar Ishida con este tipo de planos. Acá en este caso tenemos dos tipos de dos diferentes escenas, dos diferentes fotos del mismo escenario, en donde me trabaja con una división de paneles, pero muchas veces va a trabajar con una misma imagen y la va a ir como segmentando en diferentes paneles o viñetas, justamente para hacer esa transición de tiempo y espacio, ¿sí? Esto es un recurso que por supuesto vamos a ver que aplica mucho más adelante en la obra, ¿sí? Seguimos un poquito más. Acá lo mismo, fíjense qué hermosa es esta composición de página, muy pero muy simétrica, con una distribución de 3 paneles verticales en la parte superior y 3 paneles verticales en la parte inferior, donde me aplica lo que viene siendo esta calle súper ancha horizontal, donde aprovecha justamente para colocar ahí un texto importante, ¿sí? Un diseño de página precioso y completamente funcional. Avanzamos. Bueno, acá entramos un poquito a lo que vienen siendo las escenas de acción, en donde me utiliza el acertado recurso de trabajarme con lo que vienen siendo paneles en diagonal, justamente para dar un poco más de dinamismo a las escenas de acción. Sin embargo, a pesar de que está muy bien aplicado este recurso, siento que justamente al no tener un buen manejo de lo que es figura humana, a Ishida le cuesta bastante representar, digamos, escenas dinámicas y bombásticas de acción, ¿sí? No me trabaja muy bien con lo que son tampoco las líneas de movimiento, ¿sí? O de desenfoque,
pero eso no quita tampoco que las escenas no sean interpretables. Siempre vamos a entender qué es lo que está sucediendo, cuáles son las acciones que utilizan los personajes a la hora de las peleas, pero no es el apartado en donde más brille, ¿sí? Seguimos un poco más y acá entramos al primer juguetito que recibe Ishida y que vienen siendo estos recortes de viñetas, ¿sí? Muchas veces me va a trabajar con superposición de paneles que van a invadir otras viñetas un poco más grandes, pero siento que no los maneja muy bien, y esto va a ser un tema que vamos a abordar a lo largo de todo este video, en donde este recurso siento que no está bien ejecutado, por lo menos en sus inicios, ¿sí? Primero que nada porque son muy pequeñitos, y segundo, muchas veces es como que están distribuidos de manera muy aleatoria y no acompañan un sentido de lectura guiado, ¿sí? Este tema le ponemos un pin, lo retomamos un poquito más adelante. Ahora quiero que nos focalicemos en lo que viene siendo esta última viñeta, ¿sí? Este es otro recurso o herramienta que le cuesta bastante aplicar en sus inicios, y que viene siendo una buena distribución de tinta a lo largo y ancho de la página, ¿sí? Si nos fijamos, tenemos este panel completamente vacío en blanco, en donde por supuesto toda la tinta va a estar ubicada en lo que viene siendo el centro de la página y hacia arriba, ¿sí? Pero por el contrario, acá abajo tenemos como un vacío que desentona bastante, porque todo el peso visual, toda la tinta se va hacia arriba y no hay por ende un buen equilibrio en cuanto a lo que son los colores y las tonalidades, ¿sí? Recurso o mala ejecución que también se aplica en este caso. Por ejemplo, tenemos todo lo que viene siendo la información en este sector, en esta primer viñeta, y por el contrario acá abajo tenemos todo este vacío, ¿sí? No hay una buena disposición ni equilibrio de colores, y yo siento que lo que hubiese sido correcto para que todo el peso no se lo lleve la parte de arriba hubiese sido, por ejemplo, invertir acá los colores para justamente equilibrar la composición, ¿sí? Como digo, todos estos recursos o herramientas, si bien están bien o mal ejecutados, eso no quiere decir que no podamos interpretar, digamos, los momentos o las situaciones dentro de cada página, ¿sí? Seguimos un poquito más. Acá, por ejemplo, al comienzo también va a empezar a jugar mucho con lo que vienen siendo las anclas, y como digo, cada vez que me utilice paneles rectangulares, estructurados y un poco más estándar, su diseño de página va a mejorar mucho. Pero cuando quiere salirse de ese esquema, cuando sale de su zona de confort, va a intentar hacer estas cosas y no va a haber una buena jerarquización de elementos. Y acá lo mismo, y esto va a ser un problema que va a tener a lo largo de casi toda su obra, que vienen siendo estos recortes demasiado pequeñitos e irregulares de lo que son las viñetas, ¿sí? Siento que son muy pequeñitos y muchas veces se pierden, y tampoco en este caso me acompañan el sentido de lectura, ¿sí? Por acá vamos a ver que obviamente vamos a iniciar por esta primer viñeta, y si prestamos atención y hacemos un recorrido con la disposición de los elementos, vamos a ver que vamos a bajar, digamos, por acá. Tenemos este tobogán producido por lo que viene siendo la disposición de lo que es el maletín del personaje, y terminamos desembocando en la nada misma, ¿sí? Porque tenemos acá, por ejemplo, estos dos paneles pequeñitos que están en el lado opuesto de donde inicia el tobogán, y una vez que finalizamos acá tenemos por supuesto lo que es este último recorte que también está en el lado opuesto, ¿sí? Entonces no hay una buena distribución de los elementos para crear un sentido de lectura agradable, y por ende se vuelve un poquito más caótico interpretar las páginas, ¿sí? Avanzamos. Acá, por ejemplo, fíjense lo que es el caos de esta escena, de esta página, pero entiendo que todo esto es completamente intencionado justamente para reforzar el momento de la historia, ¿sí? Como primer elemento que quiero destacar, me parece muy interesante lo que es este recurso, que lo que me hace Ishida es
manejar una transparencia en lo que viene siendo este primer plano de lo que es el anunciante, ¿sí? El locutor, donde está gritando. Tenemos un montón de líneas cinéticas que vamos a ver que, como tiene este efecto de transparencia, estas líneas van a pasar por detrás de su rostro. Me parece muy interesante, justamente para dar un poco más de variabilidad a lo que vienen siendo los recursos visuales de la página, ¿sí? Pero ahora quiero que pasemos a lo que es este último bloque, todo conglomerado ahí, donde las calles son inexistentes, ¿sí? Tenemos apenas unas líneas finitas que separan una línea, un panel, perdón, de otro, ¿sí? Hay poco espacio, no hay vacíos para que el ojo descanse, para que respire, pero entiendo que todo esto es un recurso narrativo para justamente mostrar cómo lo están acosando a Kaneki y siente todo este sofoco, toda esta multitud que se le está tirando encima, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que acá hay que tener mucho cuidado y saber justamente jerarquizar los dibujos para que sean mucho más fáciles de interpretar y también de identificar por separado, ¿sí? Acá tenemos este pequeñito panel que, como digo, cada vez que me trabaje con estos recortes pequeñitos es como que se pierden dentro de lo que es el diseño de página y terminan siendo bastante antinaturales, ¿sí? No es que fluyen con armonía, sí, con naturalidad, sino que se sienten como encajados ahí de manera bastante forzada. Seguimos avanzando. Acá, por ejemplo, lo mismo, voy a insistir mucho con esto. Cada vez que me trabaje con estos paneles pequeñitos, siento que no están bien ni ubicados, ni tampoco su tamaño favorece, digamos, a lo que es el entendimiento de la página. Yo entiendo que acá, obviamente, el punto de anclaje o el elemento más importante dentro de lo que viene siendo esta composición es esta primer viñeta, en donde sí me trabaja muy bien con los recursos visuales, ¿sí? Porque tanto lo que es el borde de la página como lo es el contorno del personaje, más lo que son los contornos de los globos de texto, mantienen la misma estética justamente para reforzar, digamos, y transmitir este mensaje que quiere dar el autor. Está perfectamente utilizado este recurso, pero siento que el resto de elementos terminan siendo como anexados de último, ¿sí? Ahora quiero que pasemos a lo que viene siendo esta última parte de la página, en donde tenemos otros varios recortes diagonales con esta inclinación en 45, que sí están bien ejecutados porque tienen un buen tamaño, ¿sí? Y también narrativamente es como que acompaña esta inclinación a lo que viene siendo la tensión del momento. Pero acá el problema, por ejemplo, es lo que viene siendo este plano detalle de lo que es el zapato del personaje, ¿sí? Parte del pie y el zapato, que también, si nos fijamos, es como que mantiene esta inclinación del resto de cuadros, y como no hay mucha jerarquía y se termina como perdiendo con lo que vienen siendo este recurso de las líneas cinéticas blancas, tanto de las onomatopeyas como del elemento como tal, puede también interpretarse como que si es el borde de un panel, ¿sí? Es como que no hay una claridad muy marcada, y entonces va a costar un poquito más identificar que esto no es otro recorte diagonal, sino que directamente es parte de este plano detalle de lo que es el pie del personaje, ¿sí? Seguimos avanzando. ¿Qué más tenemos? Bueno, acá este es otro recurso que va a utilizar muchísimo, como les digo, fragmentar una imagen en diferentes paneles, justamente para mostrar momentos de inestabilidad emocional por parte de los personajes, ¿sí? Este es un recurso que va a utilizar muchísimo y que la verdad es que le queda muy pero muy bien. Seguimos un poquito más. Esta página, le estuve dando muchas vueltas a esta página para ver si estaba bien o mal ejecutada. Quiero que ustedes me digan qué les parece. Yo siento que se puede prestar a confusión porque, o sea, entiendo que esto se lee como 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Sin embargo, al tener una inexistencia de lo que vienen siendo calles para separar justamente estos 4 momentos, vamos a ver que tenemos apenas
unas líneas que dividen las viñetas y que encima tenemos estas inclinaciones diagonales, se puede prestar a confusión, sobre todo porque tenemos mucha proximidad en lo que viene siendo este texto con lo que es el texto de la tercera viñeta, ¿sí? Entonces puede prestarse a confusión y puede que por proximidad terminemos leyendo de esta manera esta conglomeración de viñetas, ¿sí? Ustedes me dirán qué les parece. Yo siento que cuesta un poquito interpretar, ¿sí? Seguimos un poco más y acá, fíjense lo que es esto. Como les digo, volvemos un poquito a lo que es la estructura de paneles rectangulares y el diseño de página mejora un montón, ¿sí? Sin embargo, siento que me utiliza este recortecito demasiado diminuto, demasiado pequeñito, en donde acá puede que no moleste, puede que sea un accesorio que es intrascendente, pero en otras partes, como es acá por ejemplo, me empieza a jugar con este caos porque tenemos escenas de acción, entonces obviamente que tenemos estas diagonales para las viñetas y me empieza a aplicar estos recortecitos de manera casi que completamente aleatoria, ¿sí? Entonces todo esto es como que dificulta muchas veces el entendimiento y también comprender qué panel se lee primero y cuál se lee después, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si no lo marco, estoy seguro que no se van a dar cuenta que tenemos acá pequeñito este recorte, ¿sí? Volvemos a lo que son paneles rectangulares. La estructura mejora un montón, mejora muchísimo, pero no sé qué tan trascendente es colocar y qué tanto aporte tiene, digamos, poner este plano detalle de lo que es el personaje de Kirishima. No sé, ¿sí? Acá, por ejemplo, puede que esté mejor resuelto porque me trabaja con un tamaño mucho más grande de este accesorio, ¿sí? Y también es como que acompaña un poquito lo que es el sentido de lectura de la página, ¿sí? Como digo, a veces lo aplica de manera un poco mejor, otras no tanto. Yo la verdad es que no estoy muy convencido con lo que viene siendo esta utilización del recurso de paneles tan pero tan pequeñitos. Ustedes me dirán si les parece bien, si les parece mal. Yo siento que todavía no lo termina de desarrollar de la mejor manera. Sí, acá vamos a ver que aplica lo mismo. Y por supuesto lo que es esta exageración, este vacío blanco en lo que es esta calle súper ancha, horizontal, justamente para separar dos momentos de transición, ¿sí? Avanzamos, ¿qué más tenemos? Otra página que me fascina y que voy a aprovechar para tomar un poquito de agua para hidratarme mientras contemplamos lo que es este diseño de página, ¿sí? Quiero ver que no toque nada y que está grabando esto. Hola, 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 hola. Muy bien, gente, seguimos. Como les decía, fíjense lo que es este diseño de página. Acá me trabaja también con lo que son paneles rectangulares, pero muchas veces suprime los bordes y me deja obviamente que espacios vacíos e imágenes que no pertenecen a ninguna viñeta o recuadro, ¿sí? Obviamente que tenemos un ancla acá que viene siendo lo que es la presentación de la máscara de Kaneki, ¿sí? Obviamente que es el punto de anclaje, el elemento protagónico, pero no se lleva todo el peso visual porque tenemos una buena distribución de tinta negra a lo largo y ancho de lo que es la página, ¿sí? Sumado a eso tenemos también un buen manejo de planos detalle, planos abiertos y primeros planos, pero también quiero que veamos lo que es esta oposición, ¿sí? De lo que son recursos antagónicos, ¿sí? Tenemos en lados opuestos de la página. En la parte superior tenemos un recorte pequeñito de viñeta con un texto convencional, con un globo blanco y texto negro, y en el lado opuesto tenemos todos los recursos antagónicos, y vamos a ver que lo que hace es suprimir el borde de la página. Tenemos un vacío ahí, un blanco, y por el contrario también tenemos un texto que viene a ser una textura negra con obviamente la letra en blanco, ¿sí? Entonces me encanta cuando justamente lo que hacen los mangakas es
trabajarme con los extremos opuestos y hacer como este equilibrio, muchas veces trabajando con una compensación o de tinta o con diferentes recursos, en este caso antagónicos, que vienen justamente como a enderezar la composición, ¿sí? Esta página me parece de las más preciosas que ha hecho Ishida en Tokyo Ghoul. Sí, me encanta aparte el dibujo de lo que es la máscara de Kaneki. Queda precioso, ¿sí? Seguimos un poquito más avanzando acá, fíjense lo que es esto. Yo no sé si Ishida fue el pionero en crear, digamos, este recurso o fue quien lo popularizó, ustedes me dirán, pero me encanta este recurso de lo que son los textos y los globos de textos intrusivos e invasivos en la mente de los personajes, ¿sí? Tenemos diálogos repetitivos, tenemos este recurso que abarca completamente toda la página, en donde justamente estamos viendo que la mente del protagonista está totalmente abrumada, que invaden su mente estos pensamientos y por ende también se refuerza porque terminan invadiendo toda la página completa, ¿sí? Esto es un recurso que todos los mangas después han empezado a utilizar, ya sea que se traten de dramas psicológicos o no. Es un recurso que está muy bueno, en donde Ishida supo sacarle el máximo jugo posible y, como digo, siento que ha inspirado a muchos otros mangas para que justamente hagan lo mismo, ¿sí? Esto de los diálogos completamente protagónicos y que se repiten en la mente de los personajes. Acá obviamente tenemos una expresión de dolor, pero muchas veces lo utiliza Ishida para mostrarnos lo que es la psique de los personajes, sobre todo con Kaneki, y me encanta, ¿sí? Yo entiendo que Moku Moku, por ejemplo, con lo que viene siendo Hikaru ga Shindanatsu, ha también adoptado este recurso. Es como que bebe muchísimo de los recursos narrativos de Tokyo Ghoul. Se nota muchísimo la influencia que ha tenido Ishida por encima de lo que es el mangaka Moku Moku en Hikaru ga Shindanatsu, ¿sí? Seguimos un poquito más, perdón la emoción. ¿Qué más tenemos? Bueno, otro juguetito con el que me empieza a jugar Ishida, ¿sí? En lo que vienen siendo los capítulos 70, 80, por ahí tenemos capítulos enteros en donde lo que hace es suprimir los bordes de las viñetas, ¿sí? Y todo esto la verdad es que es un recurso que le queda muy bien, porque cuando hace esto me trabaja con lo que son, obviamente, paneles rectangulares, ¿sí? Y todo esto evidencia aún más y refuerza este buen manejo que tiene de los paneles rectangulares. Tan es así que tranquilamente suprime el borde y es muy fácil para nuestra vista, para nuestro cerebrito, interpretar, digamos, la morfología que tienen estos recuadros, estos paneles, y podemos también leer fácilmente dónde termina uno y comienza el otro, ¿sí? Es un recurso que le queda muy bien, que como digo, vamos a tener capítulos enteros en donde aplica esto y le queda excelente, ¿sí? Seguimos un poquito más y acá entramos a un recurso que no me gusta para nada y que por lo menos al principio lo utilizaba de manera que la verdad no me gusta para nada, ¿sí? Que vienen siendo estos efectos de máscara de recorte, se conoce en los programas digitales, que es básicamente donde lo que hacemos es insertar una imagen dentro de lo que es el contorno de otra, ¿sí? Creando este efecto que la verdad es que está muy bueno, pero que siento que Ishida no manejaba de la mejor manera, y todo esto recae nuevamente en los recortes pequeñitos de las demás viñetas, ¿sí? Siento que no tienen un buen diseño ni tampoco tienen un buen protagonismo dentro de la página. Yo entiendo que muchas veces uno como mangaka, como diseñador, tiene que elegir obviamente un elemento protagónico, ¿sí? Un ancla dentro de la página, que en este caso obviamente es este dibujo con este efecto de máscara de recorte. Pero a pesar de eso, a pesar de que ese sea el dibujo que se va a llevar la atención de nuestro ojo, el resto de elementos tienen que funcionar de manera orgánica, ¿sí? Tiene que haber una cohesión, lo cual siento que Ishida
por lo menos en esta altura de lo que es el manga de Tokyo Ghoul no estaría consiguiendo, ¿sí? Sin embargo, bueno, acá tenemos este otro ejemplo donde está mal ejecutado, pero acá pasamos a una muy buena ejecución y que muestra justamente que el tipo evoluciona a medida que va creando su obra, ¿sí? Acá tenemos un recurso mucho mejor logrado, en donde también me aplica otros recursos narrativos, y acá ya nos metemos en lo que viene siendo uno de los últimos juguetitos con los cuales me empieza a jugar Ishida, y uno de esos es obviamente este recurso de no cerrarme ciertos paneles, en donde muchas veces, como digo, lo que es el blanco de lo que es el fondo de la página va a terminar fusionándose con lo que es la figura, ¿sí? Entonces figura y fondo van a pasar a ser un mismo elemento, ¿sí? Sumado a eso, acá tenemos lo que les comentaba al comienzo, en donde me utiliza un mismo escenario que lo va a ir como partiendo en diferentes partecitas, justamente para hacer esta transición de espacio y tiempo, ¿sí? Y acá ya empezamos a ver cómo es uno de los últimos recursos con los que me empiezo a trabajar. Empezamos a ver también un mejor diseño de páginas, ¿sí? Acá tenemos un dibujo mucho más rústico, casi que acuarelado, lo cual le queda muy bien, pero también tenemos una buena distribución de lo que son elementos y colores a lo alto y ancho de la página, ¿sí? Acá también, fíjense cuánto caos y cuánta rusticidad tenemos acá, pero todo esto es muy fácil de entender y es agradable a la vista porque justamente me trabaja muy bien con estos equilibrios de colores y también de elementos a lo largo de la página. Me fascina, me encanta este recurso y acá se potencia mucho más. Esta página me parece preciosa porque tenemos un buen equilibrio también de lo que vienen siendo grises, negros y blancos, y todo esto también, este efecto de no cerrarme lo que vienen siendo los dibujos y dejarme los paneles abiertos, no solo que le queda muy bien de manera visual, sino que también se refuerza con este propósito narrativo en donde vemos a un Kaneki completamente acorralado, completamente roto, y se refuerza justamente con esta poca definición que tiene su figura, ¿sí? Su figura se empieza como a desvanecer y se fusiona con este vacío, y todo esto es obviamente que completamente intencionado y que refuerza el estado mental del personaje en ese momento. Me encanta. Esta página me parece espantosa, no sé si voy a dejar esto en el video o lo recorto después. No me gusta y recaemos a lo mismo, el tema de lo pequeñito que son estos recortes, ni hablemos de estos planos de detalle de los ojos, pero lo que más ruido me hace acá es, como digo, yo no tengo ningún tipo de problema con lo que es un dibujo, jamás me voy a fijar si un dibujo está bien o mal hecho, no me importa, como ya saben los que me conocen, el dibujo como tal para mí está en el último escalón de importancia con respecto a los elementos que conforman un manga, pero lo que sí me fijo muchísimo, y esto ya también lo vimos en otros videos, son las siluetas. No me interesa si el dibujo está bien hecho o mal, pero siempre pido claridad de siluetas. Una silueta clara ayuda a que tengamos una más rápida interpretación del dibujo, ¿sí? En este caso siento que no está bien resuelta la silueta y por ende es mucho más difícil interpretar esta pose que no está bien ejecutada, ¿sí? Ya veré si esto lo dejo o no, pero quizás lo deje porque más adelante vamos a ver que Ishida comienza a mejorar muchísimo también lo que es, por supuesto, su dibujo, y eso involucra lo que es diseño de personaje, rostros y también, por supuesto, cuerpos estructurados, ¿sí? Acá entramos a lo que es, creo que el último juguetito con el que me empieza a jugar en los capítulos finales Ishida, y que son básicamente estos paneles verticales que abarcan todo el alto de la página, ¿sí? Fíjense lo que es esta composición, mucho más agradable. Como digo, el tipo evoluciona como mangaka y empieza a ser mucho más consciente del buen uso de los recursos
Y acá ya vemos, por ejemplo, lo que es buena distribución de colores, buena disposición de los elementos y una mejora abismal en el dibujo como tal. ¿Sí? Tenemos cuerpos bien logrados y también, por supuesto, lo que son los rostros. ¿Sí? Seguimos avanzando. Acá lo mismo, esta página me fascina, composición divina, pero quiero que pasemos ahora a lo que viene. Bueno, esto lo dejé. Esta es una de las primeras páginas, creo que esto es el capítulo 1 o 2, cuando tenemos todo este recorte caótico de lo que vienen siendo este momento de quiebra emocional de Kaneki. Pero me gusta que a pesar de esta distribución que parece bastante aleatoria de lo que son los paneles, tenemos una buena distribución de los elementos, ¿sí? Porque tenemos este equilibrio entre lo que es este planito de Kaneki a la derecha y también equilibrado a la izquierda. En el centro tenemos un plano detalle del ojito y después pasamos a lo que viene siendo este otro sector donde tenemos un piecito a un lado, el otro hacia el otro lado. De vuelta se repite este recurso del ojo en el centro y después también tenemos una buena disposición y distribución equilibrada de plenos de negro, tanto en lo que es su pie a este costado y su cabecita acá, y luego nuevamente el recurso del ojo en el centro, ¿sí? A pesar del caos que hay acá en esta página, siento que están muy bien distribuidos y hay un equilibrio en cuanto a la disposición de los elementos, ¿sí? Me encanta, me fascina, y creo que acá tenemos, bueno, esta también la dejé porque me encanta este efecto de desenfoque que le da en el capítulo 2 cuando Kaneki despierta de su trasplante, de su operación, abre los ojos, ve a los médicos, no entiende nada y tenemos este efecto de desenfoque tan precioso, ¿sí? Otro recurso que me parece que está muy bueno pero que no está bien resuelto en cuanto a lo que es lo visual es este momento en donde vemos a un Kaneki con un cuerpo bastante etéreo, ¿sí? Que se trasluce y vemos de fondo flashes de lo que es básicamente recuerdos de su infancia y diferentes momentos de su vida. Parece un muy buen recurso porque tenemos toda esta amalgama que justamente vienen a reforzar, digamos, este momento de desesperación del personaje, gente, ¿sí? Esta página la dejé porque acá ya estamos en los capítulos finales y quería justamente mostrar cómo mejora, digamos, lo que es el dibujo. Empezamos a ver rostros mucho más estructurados y también tenemos un buen diseño de elementos, distribución y compensación de colores. ¿Sí? Tenemos lo que es el pleno de negro focalizado acá, centralizado en el núcleo de la página, y después hacia arriba y hacia abajo tenemos una buena distribución de grises y blancos, ¿sí? Y después por último creo que tenemos, bueno, esto quería mencionar, obviamente que tenemos mucho gore acá, no quiero darle mucho tiempo en pantalla por el tema de lo que es YouTube, sé que es muy sensible, pero me fascina cómo me empieza a trabajar, como digo, con lo que son blancos, grises y negros, con una distribución equilibrada, en donde esta estética es como que la empieza a pulir al final de su primera parte, y después en Tokyo Ghoul Re, en la secuela, vamos a ver que adopta esta estética visual y me la aplica a lo largo de toda su obra, ¿sí? En donde me va a utilizar en composiciones oscuras, obviamente que, como siempre digo, el blanco en una composición oscura va a ser el punto llamativo. Entonces lo que hace acá es dejarme en blanco lo que es la cabeza de Kaneki, y dentro de este punto llamativo tenemos otro mucho más focalizado que viene siendo este pleno de negro para los ojos, en donde la atención de nuestro ojo se la va a llevar el ojito de Kaneki ahí, ¿sí? Entonces, no sé, o sea, me encanta ver la evolución del mangaka a lo largo de la obra. Parece precioso, al punto en que tenemos este estilo de composiciones donde tenemos como un ancla central acá en lo que viene siendo esta viñeta del medio, y después una buena distribución a los costados y abajo de 5 paneles muy pero muy equilibradas, ¿sí? Y por último, última página, gente, acá me empieza a trabajar con anclas y de manera mucho más estructurada y con un orden de lectura guiado, ¿sí? Vamos a bajar por lo que es este plano de Kaneki
y vamos a ver que conecta, digamos, esta mano con lo que viene siendo esta punta que está atravesando su ojo. Y entonces acá sí los elementos disposicionados en la página terminan creando un sentido de lectura guiado. Gente, no armé placa de resumen, siento que es muy difícil hacer un resumen de lo que es el manga completo de Tokyo Ghoul. Como estuvimos viendo, hay una evolución por parte del mangaka, pero lo que me maneja muy pero muy bien es el hecho de transmitir sensaciones y de representar de manera excelente lo que es el sufrimiento y el estado mental de los personajes. Espero que les haya servido este video, espero que les haya gustado. Voy a dejar el link de lo que viene siendo nuestro canal de Discord, en donde subimos páginas de manga para hacer correcciones y también compartimos lo que es arte 2D y arte 3D. Somos muchísimos ahí y espero que ese canal siga creciendo. Gente, muchas gracias por el apoyo y nos estamos viendo en el siguiente video.